Bienvenidos a Sencillamente Vive Podcast, un espacio de reflexión, formación y transformación para todos aquellos que deseen acompañarnos al amanecer, pero con especial atención a todos esos valientes que a diario conviven con la enfermedad. Muy buenos días a todos. Hoy es lunes al amanecer. Mi nombre es Onelis, autora de Sencillamente Vive Podcast, y este es nuestro episodio número 11. Como de costumbre, vamos a iniciar este momento dándole gracias a Dios por el don de la vida. También ponemos en sus manos todas nuestras acciones, pensamientos, sentimientos, para que Él los dirija, nos acompañe y que podamos ser sabios en el obrar. Arrancamos con nuestra invitada de hoy. Ella se encuentra en Suiza y su nombre es Eliana Ceballos. Eliana, bienvenida a Sencillamente Vive Podcast. No, gracias a ti, me encanta estar aquí. Y bueno, vamos, me imagino que es un diálogo y me ha encantado este concepto de descalzarse, ¿no? Es decir, sí, hay que entrar sin juicio y hay que entrar en la vida en general, con los pies descalzos, como entran los niños cuando entran a la hierba y cuando quieren jugar y les estorban los zapatos, ¿no? Así como niños, ¿no? Esa es la mejor actitud posible. Así es. Eliana, ¿quién es la invitada de hoy para todos los que nos escuchan? Cuéntales un poco de ti. Bueno, yo realmente la pregunta quién soy la tengo como la dinámica de que voy descubriendo de mí cada vez, pero podría decir que me define, creo que me define como un eje que me ha perseguido mi mente y mi corazón con gran pasión, que es alguien que busca lo asequible de la verdad, lo que es posible, lo que con toda la limitación humana podría decir que es la fuente del anhelo y al mismo tiempo el anhelo, ¿no? Creo que eso es lo que más me define. Soy madre de 3 hijos, esposa de un compañero de hace 32 años y una amante absoluta de la vida. Creo yo que eso es lo que más me define. 32 años, 3 hijos y una apasionada de la vida. Así es que usted acomódese bien, porque si lo que hay aquí es una apasionada de la vida, usted no se imagina lo que probablemente nos va a compartir. Muchas personas te conocen como profesional, pero hay una historia que nos une y es precisamente la historia de la enfermedad y consecuentemente el encontrarnos cara a cara con nuestra vulnerabilidad. ¿Cómo fue ese proceso en el que tuviste que enfrentar la enfermedad? Bueno, fíjate, mi vida sí ha estado visitada por la vulnerabilidad varias veces, pero quizás ahora podría enfocarme en el último episodio que ya fue bastante cercano a darme cuenta que la vida estaba a punto de escaparse de mis manos, ¿no? Bueno, lo que me pasó básicamente fue que creo yo que por un descuido, es decir, pude haberme hecho algún examen previo, pero no lo hice, porque nunca tuve ningún problema digestivo, nunca. Es decir, más bien todo lo contrario. Hasta me afanaba de tener la capacidad de comer cualquier cosa y de disfrutar sobre todo la comida, ¿no? Pero en el 2021, justo después de la pandemia, me fui para mi país a visitar a los míos y terminé siendo visitada por ellos en el hospital. Porque me dio un evento muy, digamos, tremendamente rápido. El episodio fue tremendamente rápido. En la mañana estaba sintiéndome un poco mal, tenía clases, era profesora en ese momento de una maestría con médicos. Fíjate qué linda coincidencia. Estaba dando un curso a médicos online y de repente me empecé a sentir muy mal, pero muy mal, es decir, a sudar frío, a sentir que tenía alguna cosa en el vientre. Era como cuando das a luz y se te mueve, más bien dicho, antes de dar a luz y se te mueve un niño, ¿no? Y yo te decía, ¿pero qué es esto? Lo comenté considerando que estaba con muchos médicos y uno de ellos, recuerdo que me dijo, deja la clase y vete a descansar porque no, que haya esos movimientos tan extraños es un poco extraño y que esté sudando frío. Y bueno, apenas terminé, llamé a mi hermano que es médico, me dio un par de indicaciones, pero ya no avancé. Avancé a llegar a tratar de coger las tabletas que me había dicho dónde estaban,
pero me desmayé en el momento de ir a buscar porque tenía un dolor realmente impresionante. Era la primera vez en mi vida que yo tenía un dolor tan fuerte que mi cerebro decidió desmayarse para no soportarlo, ¿no? Y esto me asustó porque pensé, bueno, esto ya no es un dolor normal. Y ahí empezó como una historia muy de supervivencia, digo yo, lo que es el instinto que tenemos los seres humanos y compartimos todos, ¿no? Que no es más que la señal de nuestra vulnerabilidad, es decir, en cualquier momento, porque fue súbito, ¿no? En cualquier momento, hace 10 minutos estaba dando una clase y en 10 Exacto. minutos estaba desmayada en el suelo, ¿no? Por mis estudios pensando que era algo neurológico, porque por el desmayo hice yo la atrevida conclusión de que era algo neurológico, evidentemente no era, pero en ese momento empieza una sensación de muerte muy cercana, es decir, yo pienso, bueno, esto se acabó, ¿no? Se acabó aquí porque el dolor es demasiado intenso y me hace, seguramente me desmayé unas 10 veces, ¿sí? Quizás más, fíjate. Y a gatas, recuerdo haber subido las gradas deslizándome como una serpiente sobre las gradas, acompañada de mi perrita que cada vez que me despertaba le miraba lamiéndome la cara, ¿no? Como diciendo, despierta. Avancé a llamar a un hermano mío que vivía cerca y cuando nos fuimos a la clínica, la primera clínica que encontramos, pues entré ya por emergencia y ahí lamentablemente hay una serie de errores médicos y de institución que, bueno, lo complicaron un poco más porque lo que había tenido es una perforación del intestino Wow. por tengo divertículos. Parece que un divertículo se inflamó más de la cuenta y bueno, perforó el intestino. Como no me hicieron las pruebas de vida, ya estaba en peritonitis. Entonces, claro, ya con la peritonitis ya la cosa se vuelve muy complicada porque además fue una peritonitis de un día, es decir, prácticamente 24 horas, ¿no? Entonces, la operación ya es de emergencia y evidentemente es una operación compleja que ahí quisiera yo retomar un momento que creo que es sumamente importante en todo este proceso, en todo este movimiento de mi vida, ¿no? Y es que la intuición, fíjate lo que es la intuición, ¿no? Entra un médico que me quería operar y por algún motivo que yo creo completamente que fue Dios diciéndome no es por ahí, yo tenía un rechazo completo de operarme con él. Por Wow. algún motivo que no me preguntes qué, no me gustó la poca cercanía, la calidez, la poca calidez, la intelectualización de mi dolor. De hecho, me negaba el dolor y yo decía, pero ¿cómo puede no creerme? Yo no me estoy inventando nada, ¿no? Y entonces ahí me di cuenta de la diferencia entre un profesional que no permite que su vocación se conecte con su paciente y quien sí lo permite, ¿no? Entonces, por suerte tenía una persona que llegó, otro cirujano, que apenas llegó, fíjate, yo lo cuento porque es uno de los momentos más bonitos que he vivido yo, porque en medio de esa vulnerabilidad tú estás evidentemente entregada al doctor, ¿no? Al médico. Es decir, estás confiando completamente en él, ¿no? Y yo recuerdo que él se acercó, me cogió la mano y me dijo, tú y yo salimos de esto. Qué lindo. Y recuerdo esa frase y siempre lo pienso, ¿no? Dios no tiene ojos, no tiene manos, no tiene voz, porque nos necesita para manifestarse, ¿no? Y yo creo que esa frase fue directamente diciéndome, aquí vamos, ¿no? Aquí vamos, yo te acompaño. A partir de ahí, después de eso, bueno, se complicó. Evidentemente yo tenía una peritonitis, así que la sepsis era lógica más o menos. Entonces me dio la infección esta siguiente y pasé, fíjate, mucho tiempo en esa clínica. Al principio muy sedada, lo cual me hizo muy mal y yo también tengo que contarlo como una experiencia muy impactante para mí. Y es que el médico, el cirujano que me operó me decía, pero es que no se te va la psicóloga ni siquiera cuando estás dopada, ¿no? Porque yo sabía que estaba dopada, es decir, yo lo sabía y me decía a mí misma, no te preocupes porque estás dopada y lo que estás viendo y lo que estás sintiendo no es real, porque evidentemente tuve distorsión cognitiva y tuve una voz, fíjate, fue la primera vez en mi vida que yo conozco lo que es una voz interna que no es mía, que yo entendí ahí completamente el desorden y el caos psicológico y emocional que puede tener una persona con esquizofrenia, ¿no? Porque yo sentí una voz y no era una voz amable, era una voz poco cordial, poco amorosa más bien, ¿no? Que me ponía como en esta duda de que la medicina lo único que hacía era
alargar el sufrimiento de una persona, ¿no? Y que poco rompiendo esa tremenda confianza que yo había tenido cuando había aceptado que entraba ese proceso de mano de Dios, ¿no? Que fue para mí eso básicamente. Y como que ponía en duda, como que me decía, no va por ahí, no, estás equivocada, eres una ilusa, etcétera. Y yo recuerdo haber, literalmente, tengo que decirlo, y yo recuerdo haber peleado, pero fuerte, con esta voz una noche entera, agarrada de los, recuerdo claramente, de los sujetadores de manos que tienen en las Mira, camas de las clínicas, y haberme agarrado de ahí y haber dicho, no, estoy dopada, esta voz no es mía, no sé de dónde viene, pero no me vas a encontrar débil, porque vulnerable estoy, pero vulnerable de espíritu no estoy. Así que yo recuerdo haber tenido esta como interpelación de no escucho, esto es mi mente haciendo alguna de esas jugarretas que no voy a aceptar. Y fíjate, al día siguiente hablé con mi cirujano y le dije, por favor, tienes que quitarme esta medicación. Muy cómicamente me decía, Dios mío, es que no se te va la psicóloga ni enferma, ¿no? Pero no era la psicóloga, fíjate, era un sentimiento de no quiero esto en mi vida. Es decir, yo quiero vivir, si tengo que vivir incluso mi muerte, la quiero vivir despierta y no la quiero vivir dopada porque la quiero vivir en paz, como sea. Y ahí viene el episodio en donde evidentemente ya todo se complicaba. Me acuerdo que los riñones, los pulmones, casi no podía respirar, no podía hablar. Es como que mi cuerpo empezó a apagarse muchísimo y como tenía sondas por todas partes, especialmente la sonda de la boca, que bueno, las personas que la han tenido saben es muy incómoda, la de la nariz, la nasogástrica es más incómoda todavía. Entonces era una sensación, digamos que de desesperanza física que me llevaba a conectarme con mi mente, ¿no? Y con qué quería elegir. Fíjate que toda mi vida había hablado sobre el concepto que era un tema para mí, pero era un concepto, Annelise, no era mi vivencia, no era un concepto, que suena muy bien además, que es elige tu actitud ante lo que no puedes cambiar. Teóricamente suena muy bonito elegir una actitud, pero cuando estás frente al dolor, cuando estás frente al dolor físico, cuando estás frente a la incomodidad física, eso adquiere una dimensión totalmente diferente, ¿no? Y yo recuerdo haberme dicho a mí misma, bueno, ¿qué eliges? ¿O te peleas contra todas estas sondas que tienes en el cuerpo o las aceptas como parte de la medicina que está tratando de ayudarte? Y eso fue una gran revelación existencial para mí, porque me dio mucha paz aceptarlo, mucha paz, a pesar de que estaba desesperanzada de que ya quería que me la quiten, estaba muy, digamos que en tremenda aceptación de que peleando iba a ser peor, ¿no? Iba a romper mi fortaleza y iba a perder esperanza y sobre todo iba a perder confianza en ese gran momento que he narrado hace un momento de salimos de esto juntos, ¿no? Que para mí fue, ya te digo, entrar en compañía de algo mucho más trascendente. Entonces, me pareció inconsistente que no vuelva a confiar, pero hay que decirlo, somos una mente limitada, somos psicología limitada y somos emocionalmente limitados y entré en desesperación a las 5 de la mañana, una de esas mañanas, sobre todo por la sonda que me hacía mucho daño en la garganta, de verdad me incomodaba muchísimo. Y recuerdo haber tenido la noche más larga de mi vida pidiéndole a Dios, por favor, sácame esta sonda, dame la oportunidad de enfrentarme sin tubos a esto. Y recuerdo incluso haberle testeado a mi cirujano a las 5 de la mañana a decirle, por favor, ayúdame, sácame esto, no puedo con esto. es impresionante ver o escuchar lo que un ser humano es capaz de sufrir. Pero más impresionante aún es la fidelidad de Dios en medio del sufrimiento humano. Sé que no todo el mundo lo experimenta de esta forma, tampoco lo describe de la misma manera. Sin embargo, eso no quita el que Dios esté presente en medio de nuestro dolor. En la historia que estamos escuchando es evidente esas pequeñas luces que Dios va dando a lo largo de esta circunstancia para dejarle saber que está presente, que no le abandona, que lo harán juntos. Y no tengo dudas que deseas continuar escuchando la historia de Eliana Ceballos. Sin embargo, hasta aquí nuestra primera parte de este segundo encuentro de Descalzarse. Ha sido tan ameno nuestro encuentro que hemos tenido que hacer una segunda parte, la cual compartiremos
hoy en la tarde, a fin de que puedas conocer el desenlace de esta historia. Que tengas un hermoso día. Por donde quiera que pases, deja huella de Dios, siempre con una sonrisa en los labios y profunda gratitud en el corazón. Hasta la próxima. Esto fue Sencillamente Vive Podcast. Gracias por acompañarnos a iniciar una nueva semana. Recuerda que para solicitar nuestros servicios de acompañamiento terapéutico pueden escribirnos a sencillamentevive@gmail.com. Y síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, así como en Spotify y Apple Podcast. ¡Feliz lunes!